Gloria al Señor, aleluya. Amén, amén, amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos dicen Hosana? Hosana quiere decir sálvanos ahora. Era un clamor de petición, de ayuda. Porque llegaba el rey a la ciudad que quizás estaba pasando por problemas, por conflictos, por enfermedades o ataques de otras naciones. Y esa palabra Hosana significa sálvanos, ayúdanos. Como cuando alguien en nuestros días le petición, es muy común en nuestros pueblos que llega, no sé, el presidente municipal o el gobernador y la gente le da recados, le da cartas pidiéndole ayuda por alguna necesidad del pueblo. Así era en los tiempos cuando se usaba esta expresión. El rey entraba a aquel pueblo y la gente lo recibía con aclamaciones de sálvanos, ayúdanos, porque tenemos necesidad, bendícenos. Y claro, sabemos que en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, este clamor de Hosana, de sálvanos, no es solamente un clamor por una necesidad física, material, sino que ese clamor del hombre más que nada es un clamor por una necesidad del alma. Aleluya. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aleluya. Santo. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Rey de Israel? ¿Quién es ese a quien las multitudes clamaban Hosana, Hosana? Y para ello yo quiero llevarle a Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 18. Aleluya. Porque además de ser rey, además de ser Señor, Salvador, además de ser Mesías, ese Cristo, aleluya, ese Jesús que la gente lo recibió en un día como hoy con esas palabras de Hosana, Hosana, ese Cristo es Dios manifestado en carne. Póngase de pie para leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera, Colosenses 1:12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Fíjese todo lo que estamos leyendo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Oiga, qué palabras tan profundas.
Qué mensaje tan claro, qué palabras tan poderosas, llenas de promesa, llenas de bendición, que escuchamos de labios del apóstol Pablo. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Gracias te doy, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar, en este día. Y te doy gracias por cada vida y cada corazón, Señor, que nos has atraído hacia ti. Es por tu gracia y misericordia que estamos aquí, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú cumplas ese plan, ese propósito perfecto que tú tienes para cada uno de tus hijos, y que tú uses este mensaje para exhortar, para bendecir, para edificar, para guiar, para llamarnos, Señor, a seguir sirviéndote, acercarnos a ti, a buscar de ti, Padre. Bendice esta palabra en el corazón de los que la escuchan. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quise escoger este día para este mensaje, que por cierto, este mensaje es parte del estudio que vimos el viernes, Colosenses. Estamos estudiando Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y quise hablar un poco, porque sería imposible hablar todo, solamente un poco de quién es este rey aclamado, honrado, alabado. ¿Quién es este Jesús, el Mesías, el hijo de David? Aleluya, el hijo de Dios. ¿Qué es lo que creemos respecto a su persona, respecto a su deidad, respecto a su sacrificio expiatorio? Para que no tengamos dudas, hermanos, acerca de nuestra fe en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador para nuestras almas, para nuestras vidas, aleluya, para la salvación de todo aquel que cree, para la salvación de todo hombre. Porque el problema que el apóstol Pablo corrige o exhorta era un problema muy común en los tiempos de la iglesia primitiva. Y es un problema muy común en nuestros días, que la gente no sabe quién es Jesús. Algunos dicen que es un profeta, algunos dicen que fue un hombre perfecto, un hombre iluminado, dicen otros, pero niegan que Jesucristo es Dios encarnado. Y cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, es por eso que habla de esta manera tan clara para nosotros, tan clara para el creyente, para el Hijo de Dios. Esta iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo. De hecho, en Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dando a entender que el apóstol Pablo nunca había estado en esa iglesia de Colosas, no lo conocían los hermanos, pero él oía de su fe y oía de los problemas que estaban enfrentando y pasando a causa de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. De hecho, se cree, en el versículo 7 se menciona que probablemente el fundador de esta iglesia fue a quien Pablo le llama consiervo amado, fiel ministro de Cristo. Dice que lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces se cree que ese Epafras, ese consiervo de Pablo, ese fiel ministro, fue el fundador de esa iglesia y era quien les había enseñado la sana doctrina, que ahora estaba bajo ataque de las falsas enseñanzas en lo referente a quién es Jesucristo y en lo referente al sacrificio único, expiatorio, suficiente para la salvación del hombre. Porque había algunos que enseñaban que además de creer en Cristo, tenían que hacer algo más. Y sabe que la gente en nuestros días, doctrinas en nuestros días, iglesias en nuestros días, denominaciones en nuestros días, enseñan que se tiene que hacer algo más. En ese tiempo los judíos, los judaizantes que les dice Pablo, enseñaban que para ser salvos tenían que circuncidarse también,
porque el evangelio había alcanzado a los gentiles y ellos añadían a la salvación, a la fe en Cristo, las obras de la ley. Y Pablo les exhorta y les dice que no es por fe, que no es por obras, sino por fe en Cristo. Amén. Había otros también que negaban la deidad de Jesucristo, y en nuestros días hay denominaciones, hay enseñanzas, falsas doctrinas que niegan la deidad de Jesucristo. Lo consideraban como una emanación de Dios o una creación de Dios, pero inferior a Dios. ¿Cuál es el problema de una doctrina que niega la deidad de Jesucristo? El problema de una doctrina que niega la deidad de Jesús es que es una doctrina que invariablemente nos va a llevar al fracaso y a la pérdida de nuestra vida eterna. Porque el problema de la doctrina que niega que Jesús es Dios encarnado, ¿verdad? O que dicen que que Jesucristo es un Dios creado, ¿verdad? Disminuye el valor del sacrificio de Cristo. Primero, si Jesucristo fue un ser creado, entonces ¿qué valor tiene ese sacrificio? Si Dios pudo haber bien creado otro ser para sacrificarlo, otro hijo para sacrificarlo, entonces ya no tiene valor único el sacrificio de Cristo. Sería como haber sacrificado cualquier cosa creada. Pero el valor del sacrificio de Cristo único depende en que es Dios mismo, el ser eterno, y que no hay ningún otro sacrificio más grande que se pueda haber hecho por la salvación del hombre. Negar que Jesucristo es Dios es quitarle valor, restarle valor, disminuir el valor del sacrificio y de la sangre derramada de Jesucristo, el Cordero de Dios. El creer que Dios es una sola persona presenta un problema de perfección. Si alguien que cree que Dios es una sola persona, entonces, y que las demás personas fueron creadas, que el Hijo fue creado después, presenta el problema de la perfección de Dios, porque Dios es amor, y para que ese amor sea perfecto se tiene que manifestar hacia alguien más, no hacia sí mismo, porque un amor hacia sí mismo es egoísmo. Y entonces si Dios creó al Hijo para poderle manifestar su amor, entonces quiere decir que antes de que crease al Hijo no tenía Dios a quien amar. Y si Dios no tenía a quien amar, entonces ya Dios deja de ser un Dios perfecto, diciendo que en un principio, en la eternidad pasada, Dios no era perfecto porque no tenía a quien amar, sino a quien, hasta que tuvo que crear a alguien para poder ser perfecto. Y eso no es así. Dios es un ser eterno, perfecto desde la eternidad, aleluya. Suficiente, autosuficiente. Dios no necesita del hombre para manifestar su amor. El Padre, Dios ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, aleluya. Y son completos y son perfectos. Somos usted y yo los que necesitamos el amor de Dios, aleluya. Somos usted y yo los que recibimos esa bendición del amor de Dios. Pero escuchemos por eso lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, cuando usted y yo leemos, y por eso me conmuevo, porque no está escuchando al pastor León García, usted está escuchando al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Colosas y hablándole a la iglesia Templo, Adoración y Alabanza. Aleluya. Y yo le aseguro que si estuviera aquí el apóstol Pablo hablando, nadie se saldría de la iglesia.
nadie iría al baño. Aleluya. Pero cuando usted y yo leemos las cartas del apóstol Pablo, la Biblia, la palabra de Dios, es el apóstol mismo, pero en realidad es Dios mismo hablando por medio de su palabra, por medio de sus santos apóstoles, aleluya, lo que Él revela para su iglesia, para nuestras vidas, para nuestra bendición. Y lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en el versículo 15, Cristo, aleluya, Él es la imagen del Dios invisible, aleluya. Esa palabra imagen indica tres cosas: semejanza, representación y revelación. Le estoy hablando puras cosas eternas. Semejanza, representación y revelación. Es mucho más que la imagen de una fotografía, o es mucho más que la imagen que se reflejaría en un espejo. Porque cuando usted ve una foto o usted ve la imagen de alguien en un espejo, usted solamente está viendo la representación de esa persona, pero esa imagen no le dice nada de sus sentimientos, no le dice nada de su amor, no le dice nada de cómo esa persona es, de su carácter, no le dice nada de quién es él. Solamente ve la imagen. Pero cuando Cristo vino a este mundo, no solamente nos revela la imagen de Dios, pero nos revela quién es Dios. Nos revela su amor, nos revela su compasión, nos revela la manera de pensar, de hablar de Dios, de actuar de Dios, lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta a Dios, porque esa palabra imagen sí es representación, aleluya, pero también es semejanza, pero también es revelación, aleluya. Cristo vino a revelar, aleluya, a Dios Padre, vino a revelar su palabra, vino a revelar sus atributos, vino a revelar su amor, aleluya. Juan 1:18. Dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás. Fíjese, el apóstol Juan escribiendo, dice: pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Y vámonos a Juan, ahí mismo Juan 14:6. Ahora es Jesús, este es Juan hablando. Ponga atención cuando hable el apóstol Juan. Si que no le quiere prestar atención al pastor, está bien, pero póngale atención al apóstol Juan. Juan 14:6. Jesús le dijo, ¿quién dijo? Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, porque Él es la imagen, la representación y la revelación de Dios. Jesús es la imagen, Jesús es la representación, Jesús es la revelación de Dios, aleluya. Dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y claro, uno que no entendía, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos, nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, aleluya. Y es esa revelación de Dios por medio de Jesucristo lo que capacita al hombre para conocer a Dios, aleluya. Esto quiere decir, hermanos, que sin Cristo no podemos conocer a Dios.
Sin Cristo no podemos. Por eso Él mismo dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre. Está a través de Cristo todo. El cumplimiento del plan de salvación es a través de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Muchos en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia primitiva y en nuestros días también, en nuestros tiempos, creen que Jesucristo sí existió y que fue un hombre perfecto o un gran profeta. Pero un hombre perfecto no es la imagen, semejanza y revelación del Dios invisible. Un hombre perfecto no puede ser la imagen del Dios invisible que habla el apóstol Pablo. Por ejemplo, sí existió un hombre perfecto además de Cristo, pero cuando pecó ya no fue perfecto. Adán fue un hombre perfecto antes de que pecara, porque solamente un hombre perfecto podía estar en la presencia de Dios. No tenía pecado, era perfecto, pero pecó y perdió la perfección. Pero cuando Adán fue creado, fue un hombre perfecto. Y Adán, hermanos, era la imagen y la semejanza de Dios, pero no era la revelación de Dios. Usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no somos la revelación de Dios. Ese atributo, esa bendición, solo le corresponde a Cristo. Él es la revelación de Dios. Aleluya. Jesucristo es la imagen, la semejanza y la revelación de Dios, porque Él es Dios. Aleluya. Sigamos escuchando a Pablo. No solamente la imagen del Dios invisible, pero en el versículo 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de entrar a este punto, déjenme explicar, para que no digan que me lo brinqué. El primogénito de toda creación. Y eso es el problema de las falsas doctrinas, que cuando ven un versículo como este: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces dicen: si es el primogénito, entonces fue engendrado por Dios y fue el primer ser creado por Dios. Y empiezan a enseñar una nueva enseñanza, una nueva revelación, una nueva doctrina falsa que lleva a la perdición, que quita el valor del sacrificio de Cristo. Porque ¿cuál es el problema de esta interpretación? El problema de esta interpretación es que no se puede tomar un texto de la Biblia y sacar de un texto una doctrina. Porque si siguen leyendo lo que le llaman el contexto, de qué está hablando Pablo cuando dice el primogénito de toda creación. Y si es cierto que para los judíos la palabra primogénito significa el primer nacido, el primer hijo nacido. Pero el apóstol Pablo aquí no está usando esa palabra para decir que Cristo Jesús fue el primer hijo nacido, porque más adelante usa la misma palabra en el versículo 18. Dice, hablando de Jesús, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí la palabra primogénito, que también para los judíos,
Por eso los judíos no tienen problema con esta interpretación, somos nosotros los hispanos, los del griego, ¿verdad? Porque para los judíos, cuando digo los del griego, nuestro lenguaje viene de raíces griegas, latinas, romanas, griego, latín. Es nuestro lenguaje. Entonces, cuando vemos algo así, pues es el primer nacido. Para los judíos no. Para los judíos no solamente la palabra primogénito significa el primer nacido, para ellos también la palabra primogénito significa un lugar de preeminencia, un lugar especial, porque el primogénito en la familia tenía un lugar de preeminencia. Era sobre todo los demás hermanos, vaya. Recibía la mayor parte de la herencia. Si moría el padre, recibía la autoridad de la familia. Era un lugar especial sobre todos los demás. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, está diciendo que Él está sobre todo lo creado. No que fue un ser creado, porque más adelante dice todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ahí ya se estaría, si el apóstol Pablo estuviera hablando de Jesucristo, un ser creado, él mismo se estaría contradiciendo, diciendo que todo fue creado por Él, excepto Él. Entonces ya no es todo. Pero está hablando de que Jesucristo, aleluya, es el Dios creador de todo cuanto existe, aleluya. No es el primer ser creado. Claramente la Biblia, el apóstol Pablo nos enseña, aleluya, que Él es, aleluya, como dice ahí Pablo, el principio. Todo fue creado por medio de Él y para Él, aleluya. En ese versículo 16 que les acabo de leer, hermanos, aleluya, allí encontramos tres cosas acerca de lo creado, de todo lo creado. Y ahí habla de universos, ahí habla de principados, de reinos, de autoridades, ahí habla de cosas que se ven y de cosas que no se ven también, pero que también fueron creadas por Dios. Habla ahí de las leyes del universo, por ejemplo. Usted no puede ver la ley de la gravedad, pero sí puede ver los efectos cuando se cae. Es una ley, pero no se puede ver. Pero también hay un mundo espiritual que fue creado por Dios también. Hay huestes, hay potestades en los cielos, en la tierra, en el universo, que fueron creados por Dios, pero que dice su palabra que Cristo está sobre todo eso, sobre todo reino, sobre toda nación, sobre todo presidente, sobre todo rey, sobre toda ley. Cristo está sobre todo eso, aleluya. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo 16, que todo eso creado, fue creado, dice el versículo, porque en Él, diga conmigo, en Cristo. Luego más adelante dice, por medio de Él, diga, por Cristo. Y para Él, diga conmigo, para Cristo. Fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Todo lo que usted ve alrededor, toda vida que usted conoce, toda vida que está en este lugar, fue creada en Cristo. Fuiste creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando se refiere en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, significa que Él es la fuente de todo lo creado,
que en Él está el poder para crear lo visible y lo invisible. Fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que hubo un momento en el cual todas las cosas fueron creadas. Este universo no es eterno, tuvo un principio. La materia no es eterna, tuvo un principio. Solo Dios es eterno, aleluya. Pero en Cristo está el poder para crear, aleluya. Como lo manifestó cuando creó este universo. En Él fueron, en Cristo fueron creadas todas las cosas, aleluya. Por eso Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que antes de ese principio no había cielos, no había tierra, pero había un Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dice por Él, por Cristo, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Cristo es la fuente de todo lo que existe, hermanos. Por eso es un Dios, es el Dios creador, es el Dios eterno, aleluya. Pero yo me gozo, hermanos, y ya voy a terminar, créame. Cuando el apóstol Pablo me dice, y ponga atención al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo me dice que todo cuanto existe, el universo, las potestades, lo que se ve, lo que no se ve, pero más importante, cuando el apóstol Pablo me dice que mi vida fue creada para Dios, que tu vida fue creada para Dios, quiere decir que Cristo es la meta, el final, hacia quien toda la creación, todo mundo, toda vida se dirige. Quiere decir que un día nos vamos a presentar delante de ese Dios creador. Todo mundo. Vamos a dar cuentas a Dios. Primera de Corintios 8. En los versículos 5 y 6. Fíjese lo que dice. Otra vez ponga atención al apóstol Pablo. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, son dioses falsos, son señores falsos. Dice, para nosotros, los que hemos creído, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Somos creados, fuimos creados por Cristo, en Cristo y para Cristo. Y lo que esto significa, hermanos, es que todo hombre, toda mujer, todo joven, todo ser humano, todo niño, todo ser humano que fuimos creados por Dios, solamente vamos a encontrar nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero propósito para el cual fuimos creados por Cristo, en Cristo, hasta que venimos a Cristo. Hasta que estamos en Cristo. Hasta que somos de Cristo.
Y que mientras estemos alejados de Cristo, mientras el hombre, la mujer alejado de Cristo, quiere decir fuera de Cristo, nunca mi vida va a funcionar, ni se va a desarrollar ese tremendo potencial que Dios puso en cada vida, en cada ser humano. Nunca se va a sentir satisfecho, porque sin Cristo se pierde el propósito, se pierde la bendición, no hay felicidad, no hay contentamiento, no hay satisfacción, no hay gozo, no hay bendición, porque fuimos creados para Cristo. Hubo un hombre en la Biblia que él quiso encontrar satisfacción, felicidad, gozo, contentamiento en todo lo que este mundo ofrece. Y dice su palabra, dice este hombre. Ahora vamos a escuchar a Salomón. Y yo le aseguro que si Salomón estuviera aquí hablando, nadie se saldría de este lugar. Todo el mundo prestaría atención. Le pondrían en mute el celular. No estarían pendientes del Facebook. ¿Qué sabe, pastor? No, yo no sé nada. Porque en Eclesiastés 2, este hombre, Salomón, dijo en su corazón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. Vamos a divertirnos, vamos a reírnos, vamos a ver algo que te haga reír. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ok, vamos a tener un gran banquete, fiesta. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Vamos a estudiar, vamos a prepararnos, voy a ir a la universidad, voy a sacar una carrera en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Bueno, eso vamos a construir palacios, casas. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Oiga, cualquiera sería feliz con todo eso, ¿verdad? Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tenía sirvientes. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, músicos. Me hice de los cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, orquestas tenía. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todo lo que había hecho, todo lo que había hecho con mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ese hombre probó de todo, porque andaba buscando el propósito de haber venido a este mundo, el propósito de vivir, el propósito de estar aquí. Y este hombre entendió, porque al final de todo el discurso, al final de todo andar buscando,
quizás ya cuando estaba viejo. Este hombre escribió los últimos versículos de Eclesiastés 12:13. Cuando él dice: el fin de todo el discurso oído es este. Le está diciendo: ahórrate todo lo que yo pasé. No busques donde yo busqué y no encontré. Ahórrate tiempo, ahórrate problemas, ahórrate aflicciones. Dice, porque el fin de todo, lo que yo entendí es que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque fuimos creados para Él, por Él, en Él y para Él. Esto quiere decir, como le decía hace unos momentos, póngase de pie, que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Ahí voy yo, no hay nadie que se escape, sea pastor, sea ministro, sea siervo, sea miembro de una iglesia. Nunca haya ido a una iglesia. Todos, dice el sabio, vamos a presentarnos delante de Dios y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos. Cuando ese día llegue y nos presentemos delante de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cuentas le damos a Dios? Le vamos a dar a Dios. El apóstol Pablo, en los versículos que leímos, dice: yo lo voy a hacer con gozo. Yo lo voy a hacer con alegría. En Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos presentarnos delante de Dios sin saber qué decir, con miedo, con temor. Pero el apóstol Pablo dice: pero también lo puedes hacer con gozo, con gratitud, porque ese Dios que fue manifestado, su imagen, su semejanza, su representación, su revelación por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que por medio de Cristo nos libra de la autoridad, de la potestad, de las tinieblas, del pecado. Y ese Hijo unigénito nos traslada, nos saca de las tinieblas y nos hace parte de su reino eterno, porque es solamente por medio de Cristo que tenemos redención, que quiere decir rescate,
fuimos rescatados de las tinieblas y fuimos perdonados de nuestros pecados cuando venimos a Cristo, cuando le pedimos a Cristo. Aleluya. Qué gloriosa bendición tenemos. Por eso yo me gozo, por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo, porque en Él tengo vida eterna, tengo salvación, pero también tengo gozo, tengo paz. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Por eso el apóstol Juan dice, cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Todos somos creación de Dios. El apóstol Pablo lo dice, el apóstol Juan lo dice, la palabra de Dios lo dice. Pero esa misma palabra de Dios también dice que además de ser creación de Dios, tenemos la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Y que todo lo que tenemos que hacer es recibir a Cristo y creer en Cristo. Aleluya. Oiga, qué fácil es esto. Qué bendición tan grande es esto. Encontrar nuestro propósito en Cristo. Cierra tus ojos en esta mañana. Inclina tu rostro. Y antes de orar todos juntos, yo quisiera saber si hay alguien aquí en esta mañana que quiere tener esa seguridad de que cuando se presente delante de Dios, lo haga como dice el apóstol Pablo, con gozo, dándole gracias a Dios, porque ya creíste y ya lo recibiste en tu corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Confesando, creyendo, invitándolo a nuestra vida. Y si en esta mañana hay alguien aquí que diga, pastor, yo quiero invitar a Jesús a mi vida, yo creo y lo quiero invitar a mi vida. Y si tú estás aquí esta mañana y lo quieres hacer y quieres levantar tu mano para yo saber y orar por ti, pues levanta tu mano ahí donde estás y dile al Señor, Señor, sí, yo creo, pastor, y yo quiero aceptar a Jesucristo, estar en Cristo. A lo mejor tú estás pasando por problemas porque has estado buscando en la religión o en falsas doctrinas también, que niegan el poder de Jesucristo único para salvar y perdonar. Y en esta mañana el mensaje para ti es que solamente Cristo y fe en Cristo es lo único que tu vida necesita para estar bien con Dios. Pero tenemos que creer y recibirle. Y si tú quieres, en esta mañana oramos a Dios y le pedimos a Dios, aleluya, que Él bendiga tu vida, que Él te dé ese gozo y esa bendición de ser parte del reino de su Hijo Jesucristo. También quiero hacer un llamado, aleluya,
Ahora sí a la iglesia. Como pastor, como consiervo tuyo también. En esta mañana es un domingo especial. Estamos celebrando un gran acontecimiento. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, aleluya, entró a esa ciudad bajo las aclamaciones de la gente: sálvanos, sálvanos. Y si hay alguien aquí, aleluya, que deba tener esa disposición de aclamarle y de alabarle y de darle gracias por esa salvación y esa bendición de haberle conocido, son sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia, somos todos aquellos que hemos sido transformados, redimidos, aleluya, y que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que es la cabeza, y que nos gozamos, o yo me gozo, en saber que sobre todo gobierno, sobre todo reino, sobre toda autoridad, sobre todo presidente, sobre todo gobernador, sobre todo principado, que se ve o no se ve, sobre todo eso está mi Cristo, a quien yo sirvo, a quien yo sigo, aleluya. Él está sobre todo eso, aleluya. Y que si yo tengo un problema o un conflicto con cualquiera de esas potestades, autoridades, dominios, todo lo que tengo que hacer es ir a mi Cristo, aleluya, para que Él tome control de todo. Y en esta mañana, hermano, yo te invito ahora sí como iglesia para venir a darle gracias a Dios, a ese Cristo, aleluya, que nos sacó de las tinieblas, aleluya, y nos transportó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y si todo lo que le tienes que decir es decirle: gracias, Señor, porque abriste mis ojos, porque me perdonaste y me cambiaste y me salvaste, hazlo en esta mañana. Y en tu corazón, así como aquella gente clamaba y decía: sálvanos, sálvanos. Si estás pasando por algún conflicto, algún ataque, no importa de dónde venga, lo veas o no lo veas, porque hay ataques espirituales también que no vemos, pero experimentamos su opresión. Puedes decirle a ese Cristo que te salvó, que te perdonó, que te llamó, puedes decirle: Hosana, sálvame, líbrame, ayúdame, porque tú tienes poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, visibles o invisibles. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Padre, por tu palabra, que es poderosa, Señor, y de bendición para nuestra vida. Te pido, Señor, que tú bendigas cada vida y cada corazón que está clamando y está pidiendo, Señor, esa bendición, aleluya, ese gozo, aleluya, esa liberación, Señor. Te pido, Señor, por aquel que está ahí sufriendo, porque no se ha dado cuenta, Señor, que la verdadera bendición y el verdadero propósito del hombre no se encuentra en nada de lo que este mundo ofrece, sino que está en conocerte, en servirte, en seguirte, porque fuimos creados para ti. Como el apóstol Pablo lo dice más adelante: para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya. Te pido que tú bendigas cada vida y cada corazón, Señor, aleluya, que está clamando y está pidiendo, y que este mensaje y esta palabra, Señor, venga a exhortarnos, a animarnos, aleluya, a levantarnos, Señor, y a no olvidarnos quiénes somos en Cristo, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Somos parte de ese reino eterno, aleluya. Y te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te alabamos. Santo, alabanzas a ti, oh Dios.
Alabanzas a ti, oh Dios. Digno es Él, Santo, 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 santo es Él. Poderoso Dios. levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Eres santo, Jesús. Digno es Él, Cordero santo, santo, santo es Él. digno eres, Señor Jesús. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya, gloria a Dios, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya. La creación hoy canta y damos gloria. Oh, te alabamos. Tú eres Digno, digno eres. por siempre.